Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, México está lastimado. Vive una profunda y severa crisis sistémica. México está de duelo. Es un duelo causado por el dolor de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, lo que a su vez detonó un ya basta. Es un malestar social acumulado durante más de una década de desapariciones forzadas, de ejecuciones masivas, de fosas clandestinas, de desplazamientos colectivos, de descomposición nacional. Hoy escuchamos simulación acerca de la verdadera tragedia que vive México. No se puede ocultar el surgimiento de movimientos sociales, tampoco la insurgencia civil o la inconformidad ciudadana que se encuentra en todas partes. Hay tres épocas emblemáticas en el México independiente: 1810, 1910 y ahora. En aquellas épocas como ahora, los gobiernos dominados por un puñado de inconscientes e insensibles despreciaban las manifestaciones populares de inconformidad y, lejos de atender los reclamos de justicia que las originaban, actuaban y justificaban como ahora. Coincidían los gobiernos de esas dos épocas con el de ahora, movimientos desestabilizadores y con tintes de manipulación perversa que quieren destruir al país. Y en aquellas dos primeras épocas, los gobiernos actuaron con ceguera y con torpeza, reprimiendo y criminalizando esas expresiones de protesta social. Hoy las calles lucen llenas de inconformidad, reclaman justicia, rectitud de sus gobernantes y dirigentes, un cambio del quehacer político y un cambio del modelo económico, entre otras demandas justas que sería insensato desoír y, peor aún, reprimir. No ignoremos la historia, no minimicemos el reclamo popular. Sostengo que sí hay un proceso desestabilizador contra México. Tiene por lo menos 3 décadas y 3 frentes abiertos, en lo económico, en lo social y en lo político, y no está a cargo precisamente de grupos inconformes, sino de grupos oligárquicos enquistados en el poder público. Esta campaña ha desestabilizado la distribución de la riqueza nacional, creando un puñado de superricos y una masa inmensa de superpobres. Esta campaña ha incluido la expulsión del país durante 20 años de 20 millones de connacionales hacia Estados Unidos, porque aquí simplemente no hay lugar ni oportunidad para ellos. La desestabilización incluyó también cambiar el capitalismo monopolista de Estado por un capitalismo monopolista de cuates, de compadres y de cómplices, tan corruptos uno como el otro y ambos igual de injustos. El capitalismo de cuates todos lo conocen, por eso la desestabilización tiene estancada la economía en un mediocre crecimiento del PIB de 2.2% anual promedio desde hace 25 años. Si le restamos el crecimiento poblacional, la tasa de crecimiento económico se reduce al 0.2%, es decir, nada, sin desapercibir la inflación desbordada y la carestía que hace estragos en la población. Este persistente modelo económico desestabilizador ha generado al menos 8 millones de jóvenes que, al verse desplazados o marginados de cualquier oportunidad laboral y educativa, tienen en las conductas antisociales y en las bandas criminales su salida más próxima. Hay jóvenes que se gradúan con esfuerzos de sus padres, salen y no encuentran trabajo. Esta política económica es el origen de la mayor desestabilización social padecida por el país en la última década, una ola criminal expansiva que ha causado más de 100,000 ejecuciones, más de 22,000 desapariciones forzadas e involuntarias,
más de 300,000 desplazados. Este mal criminal se convirtió en cáncer por una estrategia de seguridad equívoca y fallida. Vivimos una auténtica guerra civil irregular, donde unos mexicanos se dedican a asesinar, secuestrar, extorsionar y asaltar a otros mexicanos en la calle, en sus centros de trabajo, en sus casas. Esta incertidumbre e inseguridad colectiva son la verdadera desestabilización que padece en este momento el país. El caos y el desorden no lo están causando un grupo de mexicanos inconformes, sino una estructura y un sistema de poder que está rebasado por un par de monstruos que ellos mismos crearon, alimentaron y toleraron: la corrupción y la impunidad. Hoy se pide todo el poder del Estado contra grupos que protestan, los cuales son efecto, no causa, de ese orden desestabilizador. Hay desestabilización cuando se busca imponer reformas estructurales para el pueblo y por el pueblo, pero sin la participación del pueblo, el despotismo ilustrado. Las reformas estructurales son mecanismos que legalizan el saqueo, el despojo y el pillaje. Como postulados principales, nosotros nos hemos propuesto su reversión. La principal amenaza de desestabilización de México es el mal gobierno, no un grupo de jóvenes inconformes. Atentan más contra la democracia 10 mexicanos vestidos con toga y birrete, rechazando la consulta popular contra la reforma energética, que 11 jóvenes estudiantes lanzando cohetones, petardos y bombas de humo frente al Palacio Nacional. La diferencia estriba en el trato que el Estado mexicano brinda a unos y a otros. A los primeros les paga 600,000 pesos mensuales, a los segundos, en cambio, los acusa de terrorismo y asociación delictuosa. Esta es la justicia que practica la democracia simulada. Castiga el motín de los de abajo, pero legitima el botín de los de arriba. Exigimos la libertad de los 11 mexicanos enviados a cárceles de alta seguridad por haberse manifestado el pasado 20 de noviembre. Su delito es ser ciudadanos indignados. No olvidemos que el anarquismo es el hijo natural del despotismo. ¿Qué planteamos frente a este proceso de degradación? Elegir un nuevo constituyente para elaborar una nueva constitución. También proponemos la revocación de mandato para dar por terminada de manera anticipada un mandato popular por causas de manifiesta incapacidad o incumplimiento grave de la responsabilidad. Planteamos un sistema nacional de anticorrupción ciudadanizado y autónomo. Planteamos la apertura obligatoria y sin restricción de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. Planteamos la extinción de dominio, que si bien ya existe para los casos de la delincuencia organizada, se extendería y aplicaría a los casos de enriquecimiento ilícito de los servidores públicos. Los bienes extinguidos serían incorporados al patrimonio público. Planteamos el juicio de residencia. Planteamos además otros elementos que hagan transparente la vida pública y la supresión del fuero de todos los funcionarios públicos que lo tienen. ¿Qué debemos hacer? La posición más temeraria e irresponsable es cruzarse de brazos, pensar que aquí no ha pasado nada y dejar que el tiempo inercial se encargue de olvidar la tragedia. Si el gobierno apuesta a ello, habrá de perder de manera estrepitosa su último reducto de credibilidad. Lo de ahora no es una simple demanda por más seguridad que se pueda administrar con la firma de otro pacto de seguridad en Palacio Nacional, tomados todos de las manos para una fotografía del recuerdo. Lo de ahora es un clamor muy concreto y específico por hacer justicia, reclamando la inacción de un Estado omiso que mantiene corrupción e impunidad como premisas de complicidad y supervivencia. Si el gobierno no entiende la profundidad de la crisis que está viviendo, entonces sí, que se preparen
para una entrega anticipada del poder, pero también, y este es el gran riesgo del escenario inercial que deberíamos comentar, los ciudadanos deberíamos prepararnos para un coletazo autoritario y golpista de un final anticipado de régimen. La otra crisis, esta crisis que se adopta en muchas democracias como las parlamentarias, ya se hubiera traducido en dos opciones: o es un voto de censura del Congreso al presidente, lo que implicaría una renuncia colectiva del Gabinete de Estado, o una convocatoria anticipada de elecciones para integrar un nuevo gobierno. Así es como funcionan las democracias. Todos los políticos que no están a la altura de las circunstancias se van a sus casas. Yo sé que no somos una democracia parlamentaria, pero tampoco somos ya una presidencia imperial a ultranza, donde todo marcha y se acomoda al tiempo de un solo hombre. Ahí están dos salidas para un jefe de Estado en crisis: o la renuncia de todo su gabinete, o elecciones anticipadas para adelantar su relevo e integrar un nuevo gobierno. Mientras se define el curso de esta crisis, nosotros vamos a seguir insistiendo. Estamos a tiempo de rescatar a la nación de la corrupción y la impunidad. No se desesperen, solo les puedo decir, vivimos tiempos de canallas, con una democracia simulada, con una república de hipócritas. No se exalten, el pueblo nos califica perfectamente. Es eso lo que resta para que se vayan. Tiempo, les queda poco tiempo para que el pueblo los siga repudiando, porque ustedes no tienen ni siquiera la mínima tolerancia de 1 o 2 minutos, y el pueblo ha aguantado décadas de sus malos gobiernos, de su despotismo, de su corrupción y de su impunidad. Presidente, a usted, por su tolerancia, muchas gracias. Siga al frente en la coordinación del debate. Gracias. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.